Hola hermanas, saludos, bendiciones desde la Sierra Norte de Puebla y Veracruz, sus misioneros, la familia Delgado Rosaldo. Estamos en un devocional más que lleva por título En aquel tiempo. Vamos a orar, hermanas. Señor, te damos gracias por este tiempo, danos palabras sabias para tu pueblo y también para que nuestra alma y nuestro espíritu sean reconfortados en ti, y ayúdanos a discernir lo que tú quieres y lo pongamos por práctica con agradecimiento y amor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanas, estamos aquí en Deuteronomio capítulo 1, vamos a estar estudiando casi un poquito de manera expositiva en Deuteronomio capítulo 1, pero no sin antes vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice: ¿qué hacer en estos diferentes tiempos? Como punto número 1. ¿Qué hacer en diferentes tiempos? En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cuáles eran esos otros tiempos? Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en el presente, opera en los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Nos manejábamos por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Era la que gobernaba, era la carne, no era el espíritu de Dios. Y de los pensamientos, recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón llevaba a cabo la acción, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es triste, hermanas, que todas en algún momento estuvimos en ese otro tiempo. Y también nos dice la Biblia en Efesios 2:11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, las personas que no somos de descendencia judía, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Éramos en otro tiempo llamados impuros, ajenos de Dios, no teníamos derechos, ¿verdad? Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Creo que esta es la parte más que podemos resaltar. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y del cielo, lógicamente, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Qué triste es vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muchas personas, cuando hay un funeral, un deceso, vemos que las personas, cuando se está llevando a cabo este evento, lloran porque ellos saben que no tienen esperanza. Nosotros no somos así, pero debemos recordar que en ese tiempo, cómo vivíamos, y que hay personas hasta el momento del día de hoy que están en otro tiempo y en aquel tiempo, rigiéndose por la carne y por el Dios de este mundo. Y es triste, debemos de no bajar la guardia, porque hay muchas personas sin Cristo en este tiempo, y debemos de orar y hacer todo lo posible para que esas personas lleguen a su conocimiento, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Pero en este caso vámonos a ir a Deuteronomio capítulo 1 y versículo 6. ¿Qué hacer con nosotras que ya nos hemos puesto a cuentas con Él? Dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Que nos hemos puesto a cuentas con Dios en esa relación, y Él nos ha perdonado y nos ha redimido y nos ha comprado con su preciosa sangre. Dice en versículo Deuteronomio 1:6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Estamos ya en el monte de Dios, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Sabemos que estas personas que vimos en Efesios están sin esperanza, están sin Cristo, y tenemos que hacer algo por ellas, para que el Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Él. Pero ¿qué de nosotras que ya por gracia hemos sido alcanzadas y rescatadas? Llega un momento en donde estamos en el monte de Dios con esas bendiciones espirituales de la oración, su palabra,
el acceso directo a estar en comunión con Él y no lo valoramos y llega una etapa de estancamiento. Dice aquí, habéis estado bastante tiempo. Hay veces que en la vida cristiana empezamos a caminar, a gatear, a caminar, a correr. Y corremos tan fuerte que llega un momento en donde uno en sus fuerzas se cansa y llega el estancamiento. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de ver que Dios siempre está dispuesto a bendecirnos y volvernos a Él, buscar a Cristo, buscar a Dios y su dirección. Dice en el versículo 10 que Jehová los había multiplicado como las estrellas del cielo. Jehová los había guiado y los había multiplicado, los había bendecido y les había provisto todo lo que ellos necesitaban. Debemos a buscar a Dios y su dirección como unas guerreras de oración. Diariamente ponernos toda la armadura de Dios. Como cristianas, muchas veces vivimos el día a día sin recordar su segunda venida, sin recordar que un día va a venir, sin recordar las grandes bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todas las cosas que tenemos ahí, los tesoros, dice que tenemos este tesoro, hablando de la vida misma del Señor Jesucristo, viviendo en este vaso de barro. Y se nos olvidan y estamos en ese estancamiento. Debemos de recordar que nosotros somos soldados y que somos guerreras de oración. Debemos de pasar a otro tiempo. Va a haber un tiempo en donde nosotros vamos a necesitar leche, después alimento sólido, tal vez consejería. Dice en el versículo 13, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes, por vuestros líderes, ¿verdad? En el pueblo de Israel. En este caso, esos varones sabios y entendidos y expertos nos pueden venir y dar la palabra para fortalecer nuestra vida, fortalecernos en Dios, cimentarnos bien en Él. Pero va a llegar un momento en esos diferentes tiempos en que nosotros podemos ser esas mujeres sabias, entendidas y expertas en la palabra para poderla dar a otros. La sabiduría viene con una continua intimidad, comunión y dependencia de Él a través de la oración y de la palabra. Por eso dice entendidos. La Biblia nos dice en Daniel que los entendidos resplandecerán como el firmamento, ¿verdad? Vamos a resplandecer como en el caso del rostro de Moisés por su palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Ser expertos. Expertos quiere decir una gente que da consejos, del más grande consejo, del todo el consejo que es la palabra de Dios, por su trayecto en la palabra y también por su experiencia con Dios. En el versículo 18 dice así, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Aquí está todo lo que debemos hacer. Aquí está el instructivo, el mapa, la guía, la brújula. Hay que buscar obedecerle en aquel tiempo, tal como en este momento histórico de la Biblia, Él nos ha mandado el mismo modelo, buscarlo a Él y buscar obedecerle, como lo hizo en el versículo 13, con esas personas sabias, entendidas y expertas. Lo podemos ver en los siguientes ejemplos. En Nehemías, sabemos que hubo un líder que los guió y tuvieron ánimo para construir, pero cada quien se ubicó en el lugar donde el líder que Dios había puesto, en este caso Nehemías, los puso. Dice, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Tenía que haber unidad, pero más que unidad y que disposición del corazón, también tenían que ubicarse en los puestos que el líder mandaba. Y en este caso, nuestro gran Dios, nuestro Rey, nuestro único líder espiritual, que no se equivoca, ya nos ha dado el rol, el área donde nos tenemos que ubicar, ¿verdad?
ha distribuido y con una planeación ocupando su lugar y rol para una mayor extensión en la palabra. Ahorita el mundo está loco, la sociedad está loca, haciendo, como dice su palabra en Romanos, haciendo la voluntad de su carne y no tomaron en cuenta a Dios. La Biblia nos dice en Efesios 5:23 que hay un orden. Ahorita las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres y otros quieren hasta ser animales. Entonces la Biblia nos dice que ya hay un orden establecido y nuestra conciencia misma, moralmente, que Dios ha dejado en nuestras vidas, nos dice lo que es correcto, no más que el humano está en una total rebeldía contra Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vemos aquí el orden, hermanas. Está Dios, está Cristo, está el esposo, está la esposa, están los hijos. Y no por ser el último eslabón es menos o es inferior o es débil. Es el orden en el cual Dios ha permitido para dar la bendición, para sujetarnos, para que haya el orden que Él ha planeado y todo sea en un engranaje en el cual todos demos honra y gloria a aquel que nos puso en ese orden. También lo vemos en la iglesia, en Efesios 4:11, dice que Él había constituido evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Había puesto un orden con un propósito, perfeccionar, llevar a la madurez a los santos para la obra del ministerio, para una edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, hermana, mutuamente, según la actividad propia. Cada quien tiene su actividad, cada quien tiene su rol, cada quien tiene su desempeño, o sea, propia de cada miembro, reciba su crecimiento. Hay un propósito, que uno crezca para ir edificándose en amor. Así como el propósito en la familia de sujetarnos en cada rol que Él nos da es para dar gloria a Dios y para simbolizar en el matrimonio la unión de Cristo con su iglesia, el esposo y la esposa. Así también en la iglesia había pastor, un líder, una guía. La iglesia, que es un organismo, miembros los unos de los otros, que se ayudan en varias maneras, hermanas. Ahorita no tenemos tiempo, pero que se ayudan en varias maneras. Un misionero es alguien sostenido, pero que también está abarcando más territorio. El territorio en que la iglesia, no toda la iglesia puede ir, que el pastor titular no puede ir. El misionero va más allá y está sostenido para ir avanzando las estacas, ir avanzando más territorio. Nunca se hace sola la obra. Se requiere de un equipo, de una unidad, de un organismo sincronizado para un mayor beneficio y alcance. En aquel tiempo, en otro tiempo, éramos hijos de ira y tal vez uno pisaba al otro con tal de obtener aquella situación que uno andaba escalando. Por eso en las personas sin Cristo son dadas al soborno, a la corrupción, pero nosotros con Cristo sabemos que todos somos un equipo, que todos son un engranaje y que el protagonista y que la persona importante aquí es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Moisés lo supo a lo largo de esos años en el desierto con el pueblo y con esa relación con su Dios. Como punto número 2, vamos a ver cómo reaccionar a lo que viene delante. Deuteronomio, capítulo 1, seguimos ahí. ¿Cómo reaccionar a lo que viene delante? En el versículo 19 dice, y salidos de Horeb. Ya habían estado bastante tiempo en el monte Horeb,
Ahora dice, y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. No puede ser. Andar habla de vivir, de haber habitado todo. Lo recorrieron todo aquel grande. Y no solamente era grande, era terrible y era un desierto. Es el tiempo donde a veces hay pruebas, hay desánimos, hay fracasos, hay muchas cosas que prueban nuestra fe. El inciso A dice, tener presente de dónde nos rescató, de ese grande y terrible desierto. Nunca se nos debe olvidar, hermanas, de dónde el Señor fue y nos rescató en ese lugar donde estábamos ajenos de Dios, lo vimos hace rato, sin Dios, sin dirección, sin consuelo, sin esperanza. Inciso B, no reaccionar en nuestra carne de pecado. En el versículo Deuteronomio 1, 21 al 25 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé a 12 varones entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle. Ya no era monte, ahora era un valle de Escol, y reconocieron la tierra. Versículo 25, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios da. Dios dice la bendición que viene por delante. Dios dice que les va a dar una buena tierra y ellos hasta vieron el fruto de la tierra y dice que es buena, ellos mismos dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Estaban viendo con sus ojos humanos, pero en el versículo 26 dice, sin embargo, ese sin embargo cambia todo lo que un versículo antes habían dicho. Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir. Él ya les había dicho, les voy a dar una buena tierra, y ellos mismos la vieron y dijeron, sí, es muy buena. Sin embargo, no quisieron subir, antes fueron rebeldes al mandato de Jehová. Como que está como si lo vieron, pero ellos estaban viendo nomás lo físico, no veían más allá, no había la visión de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Y muchas veces los cristianos somos así, nomás vemos lo que está delante de nuestros ojos, delante de nuestra nariz, pero no vemos el propósito que puede abarcar la visión, la voluntad, el deseo del Salvador por esas almas perdidas o en nuestras mismas vidas. ¿Cuál es el propósito que Él quiere? ¿Verdad? Y en el versículo 26 responde, no quiero, hay rebeldía. Es lo que Dios anhela, lo que Cristo anhela, contra no quiero hacerlo, es un corazón rebelde. Es como si Dios nos da mandamientos y nos dice, te irá bien. Y uno dice, no lo haré. Cual niño berrinchudo dicen, sé que lo que me estás dando, sé que es buena tierra, pero no lo voy a hacer, no voy a subir. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si ya te lo puso ahí nomás es para que subas? A veces nosotros estamos así. Él nos ha dado esos mandamientos con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y la promesa es, serás de larga vida. Efesios 6, 1 al 2. Pero uno dice, no lo voy a hacer. Meditar en su palabra, todo te saldrá bien. Josué 1:8. Y uno ni siquiera la desempolva. También te dice, trae todos los diezmos al alfolí, yo daré bendición, lo voy a hacer que sobreabunde, no te voy a dar, te voy a hacer que sobreabunde y voy a detener el devorador. En Malaquías 3, 10 al 11. Y uno dice, no quiero que te metas ni en mi familia,
ni con mi tiempo, si leo o no leo la Biblia, ni con las finanzas. Y se nos olvida que no es nuestra familia, que no es nuestro tiempo, que no es nuestras finanzas. Todo es de Él y por Él y para Él. Y en el versículo 1 y 27 empezaron las cosas, no solamente malas, no solamente no quisieron, fueron rebeldes, empezaron a murmurar. Un pecado desencadenó más pecados. No querer obedecer, ser rebeldes, murmurar. El versículo 27 dice, y murmurasteis en vuestras tiendas, aparte, ¿verdad? Diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Estaban obstinados en pecar. ¿Y quiénes estaban en sus tiendas, hermanos? ¿A quiénes estaban afectando ellos directamente? A sus familias, a sus generaciones futuras, que los estaban escuchando lo que hablaban en la sobremesa. Debemos de poner mucho cuidado cuando nosotros hacemos una sobremesa. Hacemos devocionales, hacemos altares familiares. ¿Qué es lo que nuestros hijos escuchan? Nuestros familiares, nuestros vecinos, alguien que llega, algún visitante, escuchan que, como dice Pablo en Corintios, os coméis y os mordéis, o escuchan realmente palabra de Dios. A pesar de eso, Dios siempre da pruebas y respalda lo que dice. Deuteronomio 1:30 dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Todavía Él estaba dispuesto, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Él hizo maravillas en Egipto, los rescató. Y dice en el versículo 31, y en el desierto, en esos tiempos de prueba, de tristezas, de desánimo, has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Hay que recordar todas las maravillas, todos los momentos en los cuales solamente Dios y solo Dios ha estado con nosotros. Ha traído el hombre a su hijo, su provisión, su presencia. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Versículo 32. Y aún con esto no creíste. Ahora era otro pecado. No solamente no querían, eran rebeldes, murmuraron. Ahora había incredulidad. No creíste a Jehová, vuestro Dios. ¿Se dan cuenta cuántos pecados? No querían, rebeldía. Vemos también murmuraron y ahora vemos incredulidad. El pecado se iba haciendo mucho más grande. Si reaccionamos mal, habrá respuesta de Dios. Versículo 35 dice, Él ya decide castigarlos con enojo. Dice, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra, esa que dijeron que era buena, que yo les iba a dar, no la van a ver. Juré que había de dar a vuestros padres. No la verá hombre alguno toda aquella bendición. ¿Cuántas veces, hermanas, nos hemos perdido de ver las bendiciones, de ver que Dios trabaje, de que Dios restaure, de que Dios obre? Porque nosotros hemos llevado un pecado, murmuración, incredulidad, rebeldía, no querer hacer la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer que Dios siempre recompensa la fidelidad. Y fue así en el caso para Caleb, la fidelidad a él siempre la premia. En el versículo 36 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra. No solamente le iba a ver, se le iba a dar la tierra que pisó él y sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. El versículo 38 pone a otro caudillo, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Él entrará, no solamente la verá, le entrará allá. Anímale porque él hará heredar, tendrá un trabajo de heredar a Israel. Y el versículo 39, hay por gracia a otras personas. No solamente era Caleb, no solamente era Josué. Por gracia, cuando uno es fiel, por gracia, la descendencia, los que están ahí son alcanzados. Dice, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, vuestros hijos que no saben hoy lo malo ni lo bueno,
ellos entrarán allá. A ellos la daré y a ellos la voy a heredar. A los inocentes no saben lo malo ni lo bueno, a ellos no los mató. Dice, pero vosotros, versículo 40, volveos a ir al desierto, los regresa a ese lugar, camino del Mar Rojo. La prueba se sigue aplicando, tal cual un examen hasta aprobarla. Muchas veces decimos, ¿y por qué sigo pasando por esto, Dios? Porque no hemos aprobado nuestra prueba. Nuestro examen sigue aún con varias tachas y el maestro nos vuelve a aplicar la misma prueba. En Gálatas 6:7 vemos la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, ellos sembraron murmuración, incredulidad, rebeldía, no quisieron, eso también segarán. Pero también en el caso de Josué, de Caleb y de esos inocentes, en 1 Corintios 15:58 dice, el trabajo en el Señor no es en vano. Y eso es lo que nos debe de animar, hermanas. El trabajo en el Señor, el estar dispuestos a hacer su voluntad en este tiempo y no quedarnos estancadas y no hacer lo que los demás hicieron, viendo el ejemplo del pueblo de Israel, nos debe de animar a seguir adelante. Y como último vamos a ver las evidencias de hacerlo a nuestro modo. El pueblo de Israel no aprendía y seguían haciéndolo a su modo. Entonces respondiste y dijiste, hemos pecado contra Jehová. Uno puede decir, se pusieron a cuentas, confesaron, pero vamos a verlo ahí. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armáis cada uno con sus armas de guerra, y preparáis para subir al monte. ¿Se dan cuenta? Cada uno con sus armas, no con las armas que Dios nos da. Ellos respondieron, dijeron a su manera, no consultaron a Dios, no tuvieron un arrepentimiento, tuvieron un remordimiento porque ya vieron que venía el castigo. Y entonces, sin una limpieza interior, solamente con puro remordimiento, decidieron hacerlo. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Estaban sin limpieza interior, sin arrepentimiento, sin la presencia de Dios. Era en vano y sin dirección. Y os hablé y no disteis oído. Dios hablaba y no les parece algo como en nuestros días. Dios habla, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y Él os habla y no disteis oídos. Antes fuisteis rebeldes, seguían con su rebeldía al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Obstinados, no oyeron al líder, rebeldes al mandato con altivez. Muchas veces, hermanas, en las iglesias están así. Muchos de nosotros o muchos hermanos, muchas personas quieren escuchar, pero cuando escuchan, creen que están escuchando a la persona que está enfrente de ellos, no escuchando al Dios vivo, y no quieren oír a lo que Dios está hablando a través del líder. Son rebeldes al mandato ya establecido, a las convicciones bíblicas, y con altivez dicen, no lo haremos. Y en el versículo 44 dice, no va a haber avance, sin avance y sin victoria espiritual. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Muchos días estancados, como una agua sucia, estancada, fétida, en depresión y derrotados. Hermanas, no nos encontremos nosotros en ese tiempo de estancamiento espiritual, en aquel tiempo, ¿verdad? O en ese tiempo donde uno dice, no lo haré, seré rebelde, no me importa que ese sea el rol de Dios, yo quiero que mi voz sea oída, yo soy mujer y yo voy a hacer y yo voy a decidir. No, hermanas, no nos encontremos murmurando en contra del esposo, en contra del líder, en contra de Dios, con incredulidad.
sin limpieza interior, sin la presencia de Dios, sin dirección sabia, sin avance y sobre todo sin victoria espiritual. Hagamos un recuento, conclusión, para meditar, no para quedarnos en aquel tiempo y estar en derrota, sino para extendernos a lo que está delante, tal como nos dice su palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás en aquel tiempo y extendiéndome a lo que está adelante. En aquel tiempo, hermana, ¿qué vamos a hacer? En ese tiempo que Dios nos dice, búscame, en este tiempo yo quiero trabajar contigo, ¿cuál será nuestra respuesta? Hermanos, fue un gusto haber estado con ustedes y poder haber estudiado un poquito de este capítulo de Deuteronomio, capítulo 1. Dios les bendiga.